En el Pacífico no se le llaman coplas, se le llaman versos a la copla. Se le llama versos, ¿no? Esta calle está muy larga, yo no le encuentro a remate. Este amor yo no lo olvido, aunque mi madre me mate. Aunque mi madre me mate, me amarre en un bramadero, este amor yo no lo dejo a pesar del mundo entero. La copla popular rima siempre el segundo con el cuarto, de manera consonante, y casi nunca, nunca el primero y el tercero. En la copla culta sí, rima el primero, el tercero, el segundo y el cuarto. Es más, hay una variante. En las Antillas la copla rima la primera con la cuarta a veces, pero la segunda y la tercera siempre riman. ¿Sí? Esa es una variante de rima en las Antillas. Se oye, por ejemplo, ciertos versos de Guantanamera y allí lo puede ver a veces, ¿no? A pesar del mundo entero, mi querido, habéis de ser, una sola vida tengo y por ti la he de perder. Cuando dos están queriendo y todos dos son bonitos, el uno toca la jaula y el otro los pajaritos. Ahí pues picaresca allí, ¿no? Otra copla aquí. Otra función, otro momento en que la copla se utiliza es para acompañar los relatos. El relato, antes de empezar, un buen contador de relatos echa una retahíla. Así se llama, una retahíla, para llamar la atención del público. Esa es como su función ritual. Por ejemplo, aquí hay mezcladas coplas y seguidillas. Por ejemplo, cogí mi vara y anzuelo y me fui a pescar a un charco creyendo que estaba solo y estaban pescando cuatro. Sécula y almirante flauta, poco dicho, pero basta. Mañana muy de mañana les diré el resto que falta. Para una juga la tortuga, para un currulao el venado, para una masa la tomasa, para bañar por encima la corvina, para bañar por el plan el caimán, para bañar por debajo el gualajo. Estaban los animales en una gran diversión víspera de Nochebuena. Bueno, porque se casa un ratón, él mismo era el marimbero, qué caramba la que daba, el tinguí y hacía el bajón y la cucaracha bailaba. En eso salió el tío mono solo a zapaletear. La zorra no le hizo caso porque no sabía bailar. La función es puro encadenar rítmicamente al auditorio con el cuento que va a echar y empieza. Este era un hombre casado con su mujer, estuvieron viviendo hasta que llegaron a tener 3 hijos. Y luego uno de ellos, cuando fue grande, se fue camina y andar, y entre más caminaba, más andaba, y le parecía que no andaba, pero andando iba. En el Alto Volta, por las zonas de Benín, decían: camina que te camina, camina que te camina. Es fórmulas rituales dentro del relato. El relato, decía yo, sirvió para congregar a estos pueblos, y es tan importante en África, incluso ahora se están haciendo desde principios del siglo XX. Un señor, un poeta, un gran poeta francés llamado Blaise Cendrars, recogió Antología Negra, mitos y relatos del África. Un libro voluminoso en el que bebieron los europeos durante mucho tiempo. Y luego Leo Frobenius, un antropólogo belga, recoge en el África subsahariana un libro que se llama El Decamerón Negro, es comercial, se puede conseguir, donde trae relatos caballerescos. Sí, si uno creía pues que la caballería andante era solamente europea, hoy podemos desengañarnos. No era solamente europea, son relatos con códigos de caballería, con elementos caballerescos nobles, y donde ya figura el poeta, o sea, el pregonero de las noticias, al lado del caballero andante. Hay un cuento muy bonito que se llama Zambagana, un héroe, un caballero andante. Los primogénitos tenían que salir a conquistar reinos como caballeros andantes, llevaban un escudero y un poeta. Entonces, donde había aventuras, allá iban.
Y una vez un rey muere porque ha perdido todas las aldeas de su reino, y sube al trono una princesa muy linda llamada Analia Tubari, y Analia nunca vuelve a reír, y se pregona la fama de que ella se casará con quien la haga reír. Entonces Sambhagana oye esto y se presenta, el poeta canta y dice: aquí está el gran guerrero Sambhagana, que viene a hacer reír a la princesa. Entonces lo acogen en el palacio, le dan el cuarto, una mujer lo acompaña, le dan de comer, porque al otro día tiene que demostrar quién es y de qué está hecho. Entonces Sambhagana va, pelea, conquista las 80 aldeas perdidas y viene y le dice: aquí está tu reino. Y ella le dice: bueno, cásate conmigo. Y él le dice: no, tú no has sonreído. Hay un código caballeresco ahí. Y ella le dice: sí, yo no puedo reír porque mi pueblo padece hambre. Hay una gran serpiente en una laguna que cada vez que se mueve inunda los sembrados y mi pueblo pasa hambre. Tienes que matar a la serpiente para que yo pueda sonreír. Y se va el guerrero, combate 8 años con la serpiente, y un año vencía a la serpiente y un año vencía el guerrero, hasta que al fin, ya agotado, moribundo él y la serpiente, le entrega al escudero la espada ensangrentada y le dice: llévala a la reina y dile que ahí hay sangre mía y de la serpiente, y yo muero. El Sambhagana muere. La espada llega a manos de la reina, la recibe y dice: hay que ir a erigirle un túmulo a semejante caballero. Le erigen un túmulo, pero ella exige que desde allí se vea la capital del reino. Y durante 80 días, 80 veces 80 días, construyen ese túmulo hasta que ya se divisa la capital, entierran allí a Sambhagana, la reina sonríe y muere. Son historias caballerescas muy hermosas. Ese espíritu del relato va a entrar, va a venir también allí y va a darnos el relato. No puedo leer uno porque los relatos a veces son muy largos. Había relatos que duraban 3 días y nos hacían dormir tranquilos, nos congregaban para que no fuéramos a hacer vagancia a la calle. Pero otra manifestación de la tradición oral es el romance, que es otra estructura poética de origen español. Miren, por ejemplo, un fragmento de un romance que cuenta un incidente en Tadó, Chocó. El 25 de julio del año de 32 vengo a contar una historia, el pleito que hubo en Tadó. Justiniano allí murió, que lo mató un antioqueño. El hombre estaba pequeño, acababa de jovenciar, también lo van a matar porque tiene su delito. Y el que no tenía el poder, igualmente a Jesucristo, el hermano de Sigifredo, que llamaba Guachaíta en el pleito de Tadó, salió colgando las tripas. Juancito tuvo la culpa. En fin, va contando un incidente ocurridos en la población. Hay otro que es el del conde Olino, veamos si lo traje. Tal vez sí, tal vez no. Romance del conde Olino. Es un romance de los antiguos y clásicos romances españoles, clasificados por, perdón si me equivoco del nombre, si los confundo, Menéndez y Pelayo, ¿no? Sí, Menéndez y Pelayo. Levantate, colderillo, la mañana de San Juan, dale agua a tu caballo a las orillas del mar. Toda el agua que bebió, toda se le fue a encantar. El romance normalmente va intercalada la rima. Y siempre la poética popular es octosilábica, 8 sílabas, sea lo que llamarían de arte menor en España. Bueno, y llegamos a la 10ª, ¿no? Que es allí donde nuestra intervención esta noche culmina. Si ustedes van al Pacífico, ya no encontrarán romance, encontrarán coplas y décimas, pero ya no tan espontáneamente como antes. Otra advertencia: la décima es masculina, solo la cantan hombres. Cantar es
es un tropo, porque realmente se declama, pero ellos se llaman cantadores. A diferencia del Caribe, que se canta a capela, en el Pacífico se declama. Pero tiene un modo de declamar que no todo, que no es delfinero, no lo tiene, yo no lo tengo, ¿no? Un modo cantadito, declamado cantadito, muy suave, y donde las cosas deben estar en total consonancia. Les decía que la décima es de origen español, la Espinela, de Vicente Espinel, y la variedad que llega al Pacífico es la glosada. En Venezuela, en los cantos de Fulía, yo escuché décimas pero sin glosa. El mismo en el contrapunto llanero he oído décimas pero no glosadas. En Cuba, el punto cubano, también hay décima pero no es glosada. Es la más complicada de todas. ¿Por qué? Porque tiene una glosa inicial, o sea, una cuarteta, cuyos versos se van repitiendo al final de cada estrofa décima. Entonces se creó una preceptiva popular que dice 44 palabras tiene una décima entera, 40 las 4 planas, 4 la glosa primera. Y esa fue una preceptiva para el aprendiz de decimero. La décima era masculina, es masculina, porque fue una décima, es un ejercicio pendenciero, donde se enfrentaban varios decimeros, o se hacía muy a altas horas de la noche con el aguardiente. En cambio, la copla es la que ha manejado más la mujer. Es un arte más femenino, ha sido más tradicionalmente más femenino. Nunca he encontrado una mujer decimera hasta ahora en el Pacífico. Es posible que ahora ya la haya, como una mujer que tocara marimba, ¿no? Apenas hace poco empezaron a tocar marimba. Era un instrumento del diablo, de competición con el diablo. Por lo tanto, había que meterse al monte, combatir con el diablo, tocar con él. Pues eran oficios para hombres. La décima del Pacífico se divide en 3 categorías. Décima por su temática. La estructura es casi la misma. Mañana, con la intervención de Ricardo, él les va a explicar más detalladamente la estructura. Tiene hasta una forma pedagógica muy sencilla para explicar la forma en que se da la rima en la décima. Pero en cuanto a su temática, hay tres clases. La décima a lo humano, que canta los avatares de la gente, de lo social, del amor, el desamor, las historias que ocurren en el pueblo. La décima a lo divino, que canta asuntos sagrados, de santos, de Dios, de los ángeles, de la historia religiosa. Y la décima de argumento o de porfía, que es la de disputa entre varios decimeros. Hay que destacar en el ejercicio de la décima varias cosas imprescindibles para un decimero. Primero, un gran ritmo, un gran sentido del ritmo. Segundo, una gran memoria. Sin memoria era imposible que este arte popular se hubiera convertido en parte de la tradición oral. La memoria es extraordinaria. Hubo un decimero que se llamaba Pastor Castillo en Guapi, y tuvo un duelo con otro decimero, con un decimero de Iscuandé, un pueblo cercano. Improvisaron sus décimas, Pastor ganó, se dijeron como 10 décimas cada uno, y Pastor después podía repetir las décimas que él improvisó y las décimas con que le contestó el contrincante. Un ejercicio, una capacidad de memoria pues extraordinaria. Yo encontré a un decimero en el río Saipa, y cuando yo llegué a entrevistarlo me dijeron, él es compositor, él compone de eso. Pero ya se había abandonado el oficio y me dijo, yo llegué a componer más de 400 décimas. Me las sabía todas, ahí me fue diciendo fragmentos. Incluso me dijo una que habría servido, estaba incompleta, habría servido para aprender el alfabeto castellano. Un analfabeta contando las letras del castellano, de una forma bien rimada.
Luego, otro elemento con el que me sorprendió es que la décima no solamente podía servir para el conocimiento de las letras, para las disputas interpersonales, para el enamoramiento, sino que también servía para nombrar el territorio. Una de las maneras en que escucho el territorio, y yo sostengo que el territorio es históricamente apropiado, socialmente vivido y poéticamente creado. Eso es el territorio. Entonces los pueblos tienen una poética en los llanos, y usted no va a encontrar, es escaso el asunto de un canto llanero donde no nombre sus ríos o sus palmas. Sí, porque es que es una manera poética de apropiarse del territorio. Y en el Pacífico ocurre eso, y en el Atlántico, en el Caribe ocurre lo mismo. Hay joropos o galerones que dicen yo soy de las riberas del Arauca, de los llanos, bueno, van nombrando el territorio. En la décima del Pacífico encuentro eso, porque el currulao y el arrullo, los aires musicales son muy limitados en letras, pero la décima cumple esa función de ir poetizando el territorio. Entonces alguna vez yo iba subiendo un río desconocido para mí, el Patía, y cuando me dijeron este pueblo se llama tal, yo dije el siguiente es tal, el que sigue, ¿y por qué? Porque yo he investigado la décima, y en la décima los territorios están, entonces decía, por ejemplo, por Gallinazo iba Serio, por Tamayo iba glosando, por no sé qué, por las islas de Playa del Medio. Bueno, las décimas no estaban completas, pero allí estaba el territorio nombrado. La décima, decía yo que era muy masculina y que tenía 3 clases. Su forma, su estructura, vamos a leer una décima de incompleta, esta la recogí incompleta, pero les da una idea de lo que era la décima de argumento o de porfía. Tengo tantas aquí que esta. Cuando se iba a dar la porfía, casi siempre se pone cuando se va a dar, se pone un punto de discusión que el otro debe superar, ¿no? Pero normalmente es un poquito agresiva en el sentido en que dice cosas fuertes. A veces pueden retar a una pelea verdadera, simbólica desde luego, o física, pero también retar a una disputa en el conocimiento. Es muy común que los decimeros, los grandes decimeros, digan que han competido con Jesucristo, con San Agustín, que mandaron a San Agustín a su casa para que estudiara porque le había quedado pequeño al decimero. Esta, por ejemplo, empezaba de esta manera. No, era parte de una décima, que encontré incompleta, pero la recogí de todos modos. Me llaman cabecemate porque yo no sé pensar, nadie se puede escapar de la estrella con que nace. Me llaman 50 muelas, todavía no las he mostrado, el día que yo las muestre, verán el cielo encumbrado. La tierra la hago subir, el cielo lo hago bajar, todos los vientos del aire los hago paralizar. Hasta ahí llegó el decimero, ya no se acordaba más de esa décima. Entonces él dice, yo soy el puta, ¿no? Y entonces entra el otro y contesta. O había alguno que decía, buenos días caballero, ¿cómo se llama usted? Vengo de la isla del norte y lo quiero conocer. Bueno, ahí estaba la glosa, la cuarteta inicial. Y luego empezaba, de oír su fama he venido, que canté unos versitos porque usted es muy exquisito en el arte de cantar. Yo no soy cantor muy fino, pero sí me sé expresar y aprendí la urbanidad. Buenas noches, caballero. Advierto, puede haber errores en la estructura de la décima porque la estoy diciendo primero de memoria. Los decimeros del Pacífico llaman a cada verso de la décima una palabra y se puede haber olvidado una palabra, ¿no? Es cuando alguien fallaba, estaban dos contrincantes, le decía el uno al otro, no, usted no me sirve, usted se equivocó en una palabra, o sea, ¿por qué? Olvidó un verso, o rimó mal, o la glosa no correspondió exactamente.
Era tan exigente. En Valledupar, ¿Ah? en Valledupar, el César maneja mucho ese término. El verso de 10 palabras. Ajá, de 10 palabras. Sí. Exacto, se le llama, bueno, coincidimos. Se le llama también palabra. 44 palabras, tiene una décima entera, 40 las 4 planas, 4 la glosa primera. Bueno, sí. Pero esta glosa viene de España también. No, es una copla. El nombre glosa viene de España también. Y ese sistema de repetir en sí, cada sí. estrofa un verso de la primera. Es español, correcto, es español. Lo que yo digo que acá la variante es que le da un ritmo distinto, un colorido distinto, un lenguaje y un uso diferente incluso, ¿no? Porque no solamente podía darse una disputa concertada entre dos decimeros, sino que en un momento dado, un decimero de un pueblo, del río, de arriba del río bajaba, y sabía que en este punto había un decimero y bajaba. Y se podía quedar allí una semana, un mes. Y cada vez que los dos se agarraban, le hacían corro, ¿no? Le hacían, y ese hombre allí le daban de comer, le daban dormida, porque era para el pueblo una gran diversión. Era. Ya esto no es tan fácil encontrarlo de esa manera, ¿no? Muchos elementos, la desruralización, la migración, los medios de comunicación han alterado mucho el ejercicio de la décima. Hasta hace poco estuve en el Dagua, un río cerca de Buenaventura, y empezaron a nombrarme los decimeros que había. Mire, hace unos 10 años se venían a tal casa, allá se subían ellos, cogían su botella de biche, el biche es el aguardiente casero, y podían cantar, como dicen ellos, podían cantar el día entero y los cogía el amanecer y seguían cantando. Y eso se peleaban en la décima, después se abrazaban y volvían a la porfía, ¿no? Porfía es la piquería que se llamaría en el Caribe. Bueno, hay una décima que para mí es la clásica décima del Pacífico, tanto por el tema, es un tema a lo humano. La concha de almeja, clásica. Tanto por la fábula que narra, porque otra característica en el contenido de la décima es la capacidad para crear los hipérbatos, ¿no? Es decir, y hacer paradojas y crear mundos fabulosos, y como hombres analfabetas que nunca han salido de sus ríos eran capaces de nombrar la geografía mundial, y a la vez iba allí la hipérbole, gente que un marinero que se va en una concha de almeja pero lleva automóviles, gente por montones, llega a Cabo de Hornos, llega a un pueblo llamado Colón, remolca navíos. Esto hace parte del fabulario del Pacífico. Oigámosla. Yo me embarqué a navegar en una concha de almeja, a rodear el mundo entero, a ver si hallaba coteja. Ahí está la cuarteta inicial, que es lo que se va a glosar, o glosa. Primera estrofa de eso. Salí de aquí de Tumaco con rumbo a Buenaventura, yo no embarqué un cargamento porque la mar estaba dura, pero embarqué 15 curas, un automóvil para andar, a Guápide entré a cargar 100 tanques de gasolina, cargando en popa una mina, yo me embarqué a navegar. Segunda. Desde Cristóbal Colón salí con rumbo a la Europa con una tripulación como de 100.000 en popa. Con viento que a favor sopla, atravesé casas viejas y muchas ciudades lejas, las visité en pocos días, navegando noche y día en una concha de almeja. Con un grande cargamento como de 100.000, tercera, ¿no? Con un grande cargamento como de 100.000 vitrolas me atravesé a Cabo de Horno y no me entró una ola. Llevaba 500 bolas, sobre cubierta un caldero, 400 marineros, una gran tripulación. Hice la navegación a rodear el mundo entero. Última. Cuando los náuticos me vieron que iba navegando al norte, 100 vapores se vinieron que los llevara a remolque. 40.000 pailebotes llenos de arroz y lentejas, todos los pegué a la reja y puse rumbo a la Europa y navegué a Constantinopla a ver si hallaba coteja. Ahí está completa la décima. Y su rima es perfecta, ¿no?
consonante en su gran mayoría, sí, casi todas. Ahora, la rima, el orden de la rima puede tener una o dos variantes, pero no muchas variantes. No es mucha la posibilidad de variar. Es una estructura que tiene cierta rigidez y ciertas normas de las cuales el cantor no se debe apartar. Era tan exigente el oído de los verdaderos decineros, o es tan exigente, que ellos saben cuándo, por ejemplo, una palabra quedó coja, le faltó una sílaba, es octosilábica, y ellos no dicen octosilábica, pero saben que si es cuando cogió, le dijo, un momentico, ahí hay una palabra que está mocha. Para ser decimero, digamos en los tiempos, estoy hablando de los años 30, 40, 50, había unas especies de escuelas, un decimero formaba su escuela y le enseñaba a otro. ¿Y cómo lo graduaba? Para saber si ya era un decimero completo. Le decía, el día del examen, por decirlo así, le daba un tema y le decía, tiene que formarme un palo de décima. Un palo de décima era improvisarle sobre ese tema, sin parar, 7 décimas. Si no, no lo graduaba. Todavía no era su alumno graduado. Cuando era capaz de, sobre el tema, por ejemplo, sobre la concha de almeja, ese tema, formar 7 décimas que tuvieran relación, ahí ya, le decía, váyase, ya puede cantar con cualquier gallo que le presente. Entonces uno encuentra variantes de la concha de almeja. Yo me embarqué a navegar en una concha de Yacuil, cuando pegué el churido me oyeron en Guayaquil, ya es una variante, es un parte del palo de la décima. Es exigentísimo, o sea, usted no tenía tiempo para respirar, terminaba una y tenía que seguir con la otra. Bueno, por eso digo yo que es un arte, no todo el mundo es decinero, ¿no? Es un talento, es una poesía, una versificación exigente, por eso decimos, es muy compleja esa estructura glosaria. Había prometido también de la décima del ciclo carolingio, donde se rememoran en la Colombia afrocolombiana las luchas heroicas de los 7 infantes de Lara. Oigan esta décima. Soy la puente de Mantible, vuestra corona imperial, yo castigo a los paganos entomando a Durandal. Durandal era la famosa espada. Para definir la historia de los 12 caballeros, cogieron de prisionero al joven Guy de Borgoña. Floripe también se asombra de ver caso tan terrible. Lo pongo por imposible que de su amante se ocupe, porque oí decir a Galafre, que de su amante se escape, porque oí decir a Galafre, soy la puente de Mantible. Fue noble de corazón don Ricarte Normandía, le dio muerte al rey Clarión de mejor caballería. Oh, qué valiente Clarión, que ha amenazado al matar, dice que lo ha de llevar vivo o muerto al almirante, y le contesta Ricarte, vuestra corona imperial. Después de la inclinación del almirante Balán, que apareció Soterrán contra Tempetre Gruñón, es caso de admiración el saber que Carlomano le dio muerte al rey hermano y lo arrastró por los pelos, y le contestó Oliveros, yo castigo a los paganos. Matates al gigante Anfión, Fierabras de Alejandría, que iban en lucha reñida a pelear con Ganalón, y atrás un conde Milón que hablaba con Fierabras, y don Roldán que iba atrás matando con gran estilo, no dejaba turco vivo entomando a Durandal. Complicadísimo, ¿no? Todas las batallas de turcos y cristianos resumidas en una décima. Pero décima del Pacífico. Sí, creada por gente del Pacífico. Por eso ustedes ven que muchos nombres están deturpados, ¿no? Están cambiados los nombres. Durandal se convierte en un personaje, ya no es un lugar, ya no es una espada, sino que es un lugar, tomando a Durandal, ¿no? Hay otra que habla de la famosa batalla de Aguas Muertas, que un investigador español la encontró y dije, pero ¿cómo así? Perdidas acá en las selvas del Pacífico, la historia del combate de Aguas Muertas.
Desde luego, el último, es decir, la persona que entregó esta décima murió ya, estaba muy viejo, tenía como 80 años, y estoy hablando del año 70 y pico. Nuestros abuelos conservaban un libro que llegó en las imprentas de Medellín, Bedú, imprimieron la historia de Carlomagno. Entonces los buhoneros iban vendiendo baratijas al Pacífico y vendían también la historia de Carlomagno. Entonces en los baúles tenían la Biblia y la historia de Carlomagno, y eso lo leían y lo releían. Todavía hay viejos que le cuentan a uno de las batallas de Durandal y de la traición de Ganalón y de la muerte de Roldán, bueno, y del conde del feroz Fierabras y de la infanta Florite, que tenía las tetas tan grandes que con ella mató cristianos, ¿no? Todo eso pantagruelesco medieval que va a ser muy bien aprovechado en 100 años de soledad por García Márquez. Bueno, la décima también puede ser a lo divino, cuando canta asuntos de santos. Ya llevamos una hora, creo que ya ustedes están cansados, ¿no? Pero ya voy terminando. El asunto a lo divino es cuando trata sobre temas sagrados, le canta a los santos, en la misma estructura de eso. Y hay otros que son de desafíos para porfía, pero así nadie pueda contestarle, ¿no? Pero son décimas con las que son de argumento también o desafío, porque plantean un tema para que alguien en el futuro tiempo le conteste. Ese es pues como les cuento yo, les cuento el cuento del Pacífico. Si dejo allí para que ustedes puedan hacer algunas preguntas y podamos aclarar, y de una vez le demos paso a los compañeros que vienen mañana y nos hagan alguna adelanto de lo que será sus conferencias mañana.